Muy bien, bienvenidos todos entonces a este webinar de herramientas de Alarm Manager de la serie de tutoriales de MetaTrader 4 Supreme. Quien les habla, Emilio Segreste, Sales Manager de Admiral Markets. Antes de continuar, por supuesto, vamos a dejar un segundo el aviso de riesgo. Siempre, por supuesto, recomendable ocupar la cuenta demo para aprender y probar las estrategias sin arriesgar el capital. Por supuesto, importante siempre mantener un continuo método de estudio y análisis para evitar los riesgos innecesarios a la hora de operar. Continuamos entonces con el video de MetaTrader 4 Supreme para los que no lo conocen. Potencia tu trading a través de los diferentes indicadores como la media nominal, la correlación, la matriz de correlación, perdón, el Alarm Manager, la matriz de correlación que esta ya elaboramos y más de 58 nuevas herramientas en el MetaTrader 4 Supreme Edition. Vamos a ver, para los que no han descargado la MetaTrader 4 Supreme, tienen que ingresar a admiralmarket.cl, tienen que seleccionar plataformas, descargar MetaTrader 4 Supreme. Deben tener instalado previamente la MetaTrader 4 estándar, que también la descargan desde admiralmarket.cl. Y con el MetaTrader 4 cerrado, ya instalado, tienen que hacer clic en el instalador de MetaTrader 4 Supreme y es bastante fácil. Tienen 30 días en cuenta demo para uso ilimitado y para cuentas reales, por supuesto, es el uso ilimitado de la MetaTrader 4 Supreme. Vamos a ver inmediatamente el Alarm Manager. Mantente alerta. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver alerta de noticias. Esta plataforma, Alarm Manager, fue diseñada para alertarnos en cuanto a distintas variables del mercado. Vamos a ver que las variables son alerta de noticias, alerta de cambio de precios, alerta de indicadores, alerta de cuenta, etc. ¿Y cómo nos va a alertar esto? Nos va a alertar inmediatamente en la misma plataforma a través de sonidos, destellos, digamos, de imágenes, o también nos puede mandar a nuestro correo, a nuestro teléfono, a nuestro Twitter, o incluso hacer una toma de decisiones, por ejemplo, cerrar operaciones. Vamos a ver entonces que las principales alarmas que vamos a encontrar hoy día son alarmas de precios, alarma en cuenta, por ejemplo, que el balance sea menor a un cierto valor, alarma de actividad de trading, por ejemplo, si hubo una operación sin stop loss, alarma de hora, para efectivamente saber cuándo abre el mercado, cuándo cierra el mercado, alarma de noticias, cuando viene una noticia fundamental importante, y alarma de indicadores técnicos. Esta le gusta mucho generalmente a los operadores, ya que les avisa cuando hay un cruce de medias, un cruce de alguna banda, etcétera. Vamos a ver entonces a la plataforma. Vamos a la plataforma directamente. Acá ya tengo una MetaTrader 4 con mi cuenta de modo activada. Acá voy a cerrar, bueno, acá tengo las operaciones, tengo 10 millones de pesos, perdón, 10 mil pesos en la cuenta. Vamos a cerrar la terminal para hacerlo más grande esto. Tengo aquí el DAX 30 en este momento abierto. Y vamos a abrir, entonces, una vez que ya tengo instalado el MetaTrader 4 Supreme, vamos a abrir acá en navegador, asesor expertos, simplemente tengo que elegir, el AutoTrain tiene que estar activado, tiene que estar con el botón verde activado, y simplemente tengo que arrastrar al Alarm Manager hacia cualquier gráfico, vamos a verlo acá, voy a ponerle a aceptar, esto se deja tal cual como está, se tiene que fijar que estén habilitado todo esto, ojo acá, no tienen que deshabilitarlo, tal cual como está mostrándose ahora en pantalla, generalmente viene por default así, le doy a aceptar y me va a salir una nueva ventana. Esta nueva ventana, lo bueno es que la puedo llevar hacia cualquier otra pantalla que tenga, no necesariamente tiene que estar en esta pantalla, es una ventana independiente MetaTrader 4, y acá lo que tengo es una alerta de distintas cosas. Acá ya están programadas, para no venir por default, algunas alertas programadas por default, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, si yo pongo aquí, añadir una alarma, voy a tener las distintas alarmas que ya había comentado. Alarma de precio, alarma en cuenta, alarma de actividad de trading, la alarma de hora, alarma de noticias e indicadores técnicos. En este webinar vamos a ver uno de cada uno para que vean más o menos cómo se setean. Vamos a ver alarma de precio, por ejemplo. Si quiero ver una alarma de precio, cambio, por ejemplo, en que el precio llegue a un punto en el que yo estaba esperando.
Por ejemplo, esto lo estoy seteando para el euro dólar, por ejemplo, en un precio medio entre el bid y el ask. Ojo acá, porque recuerden que los precios son, hay un precio de bid y un precio de ask, un precio de venta y un precio de compra. Acá lo que busco es un precio medio, es decir, el precio medio entre el bid y el ask, que sea igual a un punto en el que yo estoy esperando, por ejemplo, vamos a ver el euro dólar, que yo estoy esperando que llegue al nivel 1.11890 para ver que si entro en una operación de venta, yo voy a hacer acá igual a 1.11890. Con eso ya tengo seteado entonces el parámetro. Reinicio automático, después de que la señal desaparezca, se vuelve a poner, es decir, una vez que la alarma es activada, si la alarma se mantiene, el precio se mantiene en ese punto, no se va a volver a activar, porque si no estaría mandando alarmas cada un segundo. La gracia aquí entonces pongo, después de un minuto, es decir, después de que la señal desaparezca, después de que el precio salga de esa zona, se vuelve a activar la alarma. También puede ser después del gatillo, independiente si se queda en el mismo precio, puedo ponerle que después de un minuto, 2 horas, etc. Son estas opciones, o si no, también inmediatamente después de activarse. Es importante la lógica de esto, entender por qué existen estas dos diferencias. Y en este caso, por ejemplo, para el cambio de precio, yo sugeriría después de que la señal desaparezca. Grupo alerta noticias, le puedo poner acá, ¿qué grupo? Puedo ser el grupo de alerta de precio. Ok, el estilo, puedo ponerle rojo, verde, amarillo, azul, los colores para identificar esta alerta. Señalización, ¿qué alerta me va a salir? Puedo poner, por ejemplo, acá verde, señalización en caso de que ocurra rojo y que salga alerta, precio alcanzado. Ya. Eso simplemente para que me lo grafique acá en la plataforma de Alarm Manager. Pero como ya les comentaba, la alarma de Alarm Manager también incluye otras acciones que puedo tomar cuando se activa esta alarma. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a añadir acciones. La más sencilla, por supuesto, es reproducir un sonido. Pero por ejemplo, aquí yo puedo elegir los distintos sonidos, o testear los sonidos si quieren ver cuáles son los sonidos que ejecuta. Y vamos a ver que también tengo distintas opciones. Vamos a ver, el primero por supuesto es reproducir sonidos, mostrar alertas pop-up, que es decir, que me alertan acá en el MetaTrader 4, me sale una ventanita extra. Acá lo que yo les comentaba, enviar un email, por ejemplo, si yo pongo enviar un email, le pongo enviar un email, pongo a mi correo electrónico, el sujeto lo dejo tal cual como está, dejo esto tal cual como está y pongo añadir. Yo por ejemplo aquí, Emilio.segreste, @markets.com. Con esto yo lo pongo añadir y ya sé que cuando, por ejemplo, el precio del euro dólar alcanza este punto, me va a sonar la alarma, va a sonar se va a mostrar aquí en el sistema de Alarm Manager, pero aparte me va a enviar un email. Si aparte yo quiero saber, quiero añadir, por ejemplo, un sonido, añado sonido. Si aparte quiero tuitear, por ejemplo, esto, añado Twitter. Acá tengo que obviamente iniciar la sesión en Twitter. Y estos son para darme las alertas, pero también vienen con funciones. Por ejemplo, si yo sé que este precio viene, yo puedo hacer que se cierren todas las operaciones que, por ejemplo, tengo en compra del euro dólar. Como básicamente poner un stop loss, pero con otro algoritmo de cierre. ¿Okay? Acá puedo cerrar, por ejemplo, todas las operaciones. Si este punto yo sé que sobrepasa y sé que el mercado después de eso se desploma por mi análisis técnico, etcétera, yo puedo poner que se cierren todas las operaciones con pérdida o cerrar las operaciones que estén en el símbolo. También puedo introducir nuevas órdenes, por ejemplo, pero esto es mejor, aquí yo sugiero, en vez de hacer estos cierres o estas introducción de órdenes, yo prefiero hacer órdenes pendientes o stop loss, que es mucho más rápido y dinámico. Por supuesto, acá es un programa que está mandando la señal, manda la señal al MetaTrader 4 y de ahí la MetaTrader 4 manda la señal de cierre. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero
fijar esto como un stop loss, la verdad que se va a tardar un poco más que un stop loss. Por lo tanto, yo sugiero que estos sean mejor utilizados con las herramientas normales, stop loss, o en este caso serían operaciones pendientes. También, por ejemplo, si es que me interesa qué pasa si el precio llega a este punto, puedo abrir una página web, puedo, por ejemplo, referenciar algún sector de noticias, algo que me identifique por qué el precio llegó a ese punto. Y también puedo desactivar, por ejemplo, todos los grupos de alarmas si es que ese precio llega a ese nivel. ¿Okay? Estas acciones son iguales para todas las alarmas. Lo único que va a cambiar en general de las alarmas son los parámetros y la herramienta de la alarma. Las acciones que se pueden tomar son todas lo mismo. Por lo tanto, aquí no voy a volver a explicar qué se puede hacer con esto. Acá les sugiero, por supuesto, jugar con todas estas cosas, ver qué pasa, cómo se reproduce el sonido cuando llega al punto de, por ejemplo, 1.189, etcétera. Con esto yo entonces seteo las alarmas de acciones que van a ocurrir cuando el precio llegue a este punto, y con esto pongo guardar. Si se fijan, alarmas de precio, acá está la que yo seteé, alerta precio alcanzado, y acá está. Vean cómo esto, no se preocupen, acá por ejemplo, cuando esta alarma se activa, este botón se vuelve rojo y se activa. Aparte va, por supuesto, a lanzar el sonido, me va a mandar un correo, y en este panel de Alarm Manager se va a activar. Se va a volver a activar, por supuesto, se va a volver como a setear una vez que, por ejemplo, si yo lo puse, recuerden acá, reinicio automático después de 1 minuto. ¿Okay? Vamos a ver otras importantes. La alerta noticias. La alerta noticias aquí se pueden dar cuenta que yo puedo aquí elegir, agregar una nueva, alerta por ejemplo de noticias, sentimiento por ejemplo, calendario económico, y que está dentro del grupo de alerta noticias, o puedo elegir una nueva, pongo cualquiera de estos alarmas y creo un nuevo, por decirlo aquí, sección. Aquí ven que yo creé esta sección que se llama alerta precio, pero ya está puesta acá. Si quiero modificar una de estas que ya están, vamos a hacer eso que vamos a hacer ahora. Yo puedo, por ejemplo, editar alarma simplemente haciendo clic sobre este. Esta es la de noticias. El proveedor de noticias está por default, es de admirmarket.cl. Noticias prioritarias, esto lo toma del calendario económico. Solo noticias elevadas, por ejemplo, 10 minutos antes que salga una noticia de, por ejemplo, de 3 signos de exclamación, que son noticias importantes, me manda un sonido y me manda un email, como ya lo había seteado anteriormente. Entonces aquí pongo guardar. Por ejemplo, acá yo tengo, si tengo que mi flotante abierto representa más del 10% de la cuenta, significa que tengo que tener alguna alerta sobre esto. Por ejemplo, reproducir el sonido, o mandar, por ejemplo, un email, o mostrar una alerta de pop-up. Perdón. Acá puedo elegir distintas cosas. Puedo elegir si el balance es menor a tanto punto, me manda una alerta. Si mi patrimonio es menor o mayor o igual o distinto a, me manda una alerta. Si el margen libre, estoy por ejemplo ya llegando al margin call, pero yo quiero tener una margin call todavía todavía antes, por ejemplo, que el margin call sea al 500% el margen libre, porcentaje en uso, por ejemplo acá, si el margen libre, que este es el que referencia al margin call, es menor a 100, por ejemplo, aquí le pondré 500, que ya me empieza a alertar que estoy cerca de un margin call. Recordemos que el margin call en las cuentas de Admiral Markets es al 50%. En las cuentas Admiral Prime es al 100%. ¿Ok? Open Profit, recuento de posiciones abiertas, cuántas operaciones tengo abiertas. Si tengo más de 5 operaciones abiertas, me recuenta y me dice, Emilio, estás haciendo mucho, por ejemplo, y me manda una alerta de deja de hacer operaciones porque ya estás muy expuesto al mercado. ¿Okay? Vamos con también alerta de cuenta, 3 pérdidas consecutivas. Esto es súper bueno, sobre todo para los que de repente pierden y no dejan de operar. Por ejemplo, si yo tengo más de 3 operaciones consecutivamente en pérdida, o el cambio de balance siempre es en pérdida, me va a alertar y me va a decir, Emilio, lleva más de 3 operaciones, deja de hacer operaciones. ¿Okay?
Alerta de precio, como ya lo vimos antes, y vamos a ver cuál otro me faltaría. Este que le gusta mucho en general, alerta de hora del día. A la hora del día es para, por ejemplo, saber que el mercado va a cerrar. Yo puedo poner una alerta para que yo cierre operaciones, por ejemplo, 5 minutos antes del cierre de la sesión de Nueva York. Tengo que saber, por supuesto, cuáles son los horarios de cierre y con esto configurar la hora que yo quiero alertar. También, por último, vamos a revisar este que me interesaba, es, por ejemplo, el cruce de medias móviles. Mucha gente me pregunta, oye, ¿no conoces un indicador que te diga cuándo hay un cruce de medias? Efectivamente, esta sería una de las formas de hacer esto. Por ejemplo, el euro dólar en H1, si la media móvil de 20 es mayor a la de 50 o es menor a la de 50, con el precio de cierre, sin deslizamiento, me manda una señal. Entonces yo al cruce de la media móvil de 20 y 50, cuando la media móvil cruza hacia abajo de la de 50, me va a dar una alerta de señal. ¿Ok? También puedo, por ejemplo, vean cómo el precio, recuerdan, acá está el cruce de la media móvil, acá está activado. Vean cómo ahí se activó. Y yo para reiniciarlo simplemente tengo que, en este caso está alertado. ¿Por qué? Porque es una condición que se está cumpliendo en este momento. Entonces aquí yo puedo ponerle modificar, reinicio, después de que la señal desaparezca al minuto. Y ahí sí puedo guardar. Y esta señal va a desaparecer apenas esto se deje de cumplir. Esto es bastante algorítmico, hay que pensar qué es lo que quiero que me avise y básicamente setear cada una de estas alarmas. Yo después dejo seteado este Alarm Manager, lo puedo dejar acá en una de las esquinas o en general yo prefiero trabajar con varios monitores, por lo menos otro monitor, este Alarm Manager lo llevo al otro monitor y con esto yo tengo un sistema de alertas. Incluso, como recordemos que esto es un Alarm Manager, yo puedo tenerlo minimizado y cuando ocurra, por ejemplo, esta que me gustó mucho, alerta en cuenta, posición flotante, perdón, posición sin stop loss, que espero menos de un segundo, le voy a poner que me dice inmediatamente, después de que la señal desaparezca, un minuto, alerta en cuenta, añadir acción, le vamos a poner que reproduzca un sonido, y me avisa también con un pop-up. Voy a poner esto, aceptar, está, añadir, guardar. Se fijan que esta posición sin stop loss no está activado. Yo puedo tener esto minimizado y voy a hacer una operación ahora sin stop loss. Aquí, 1, a ver si me deja porque tenía muy poco dinero. Ahí está. Se fijan, no fue con stop loss. Me debería de avisar inmediatamente. Ahí, ahí está, sonó la alarma. Para avisarme el pop-up me va a mandar ese aviso a través de mi Internet Explorer. Ahí está, operación que acabo de hacer, operación sin stop loss. Me activó un pop-up y con esto yo ya sé que acabo de hacer una operación sin stop loss. Se fijan acá, la tengo aquí activada, la operación fue activada, y yo puedo, ahí la puedo reiniciar. Perfecto. Con eso también se me activó esta alarma que es el margen de uso porque estoy actualmente usando más del 10% de la cuenta. ¿Okay? Entonces acá tengo una central de alarmas que básicamente puedo elegir según mis necesidades que me avise según distintas variables. Lo bueno de esto, por supuesto, es que puedo dejar el computador minimizado, el MetaTrader y el Alarm Manager, y dejarlo configurado para que me mande correos en caso de que yo quiera saber, por ejemplo, que estoy en el día laboral y quiero dejar seteados ciertos parámetros y quiero que me avise el momento antes de, por ejemplo, que llegue un precio, lo dejo seteado y me va a llegar un correo apenas el precio llegue. Por supuesto, estas alarmas solamente funcionan con el MetaTrader 4 abierto y con el Alarm Manager abierto. En el caso de que el equipo entre en suspensión, quedaría deshabilitado todas estas opciones. Bien, muy bien, entonces ese sería el webinar por hoy día. Recuerden que este webinar va a ser
está siendo grabado y va a ser posteriormente subido a la página de Admin Markets Chile YouTube. Recuerden que acá vamos a tener la sección de análisis técnico, en la página adminmarket.cl, donde están los análisis diarios, sección de artículos y tutoriales, también para poder seguir aprendiendo, los webinars del mes, que como están siendo programados para de aquí a 2 meses más, y por supuesto, tomar la decisión de abrir una cuenta real o abrir una cuenta demo. No he probado, me están preguntando aquí, voy a detener la grabación de YouTube hasta aquí.